Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Yerko Parada y estoy aquí junto a Israel Pérez. Somos estudiantes de último año de la carrera de entrenador deportivo de la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, lo que nos convoca hoy en este episodio es que vamos a hablar sobre un tema que está muy ligado a lo que es la física pura, está como en la línea media entre la física pura y lo que es la realidad deportiva en la cancha. Y como les decía, estoy con Israel, que además de ser un gran amigo, es un gran deportista y él sabe lo que es estar compitiendo dentro del voleibol y también sabe lo que es la fatiga durante un partido. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo, Israel? Estoy bien aquí, gracias por la presentación. La verdad estoy bastante motivado en cuanto al tema de hoy, ya que dentro del voleibol se habla mucho sobre lo que viene siendo el salto, la explosividad o la fatiga muscular durante situaciones de gran esfuerzo. Claro. Como lo viene siendo, por ejemplo, un rally dentro del deporte. Pero detrás de todo esto no muchos conocen los procesos musculares que hay y que permiten el rendimiento dentro del deporte también. Por lo mismo hoy vamos a hablar principalmente y para poder comprenderlo de una mejor manera sobre un tipo de evaluación que nos permite conocer lo que ocurre en el músculo durante estos tipos de esfuerzos tan grandes. Lo que vamos a hablar hoy es la EMG o la electromiografía y por ahí mismo va la cosa, ya que el propósito de hoy es analizar principalmente la electromiografía de superficie y esta es cómo se ve aplicada dentro del deporte. Queremos ver si realmente podemos usar esta tecnología en sí para mejorar el rendimiento o si es solo para que los laboratorios se vean más bonitos de cierta manera. Entonces vamos a desglosar desde el protocolo de puesta de electrodos hasta cómo la frecuencia de disparo en sí de las unidades motoras cambia cuando se ejecuta una contracción máxima. Entonces, no sé si te acordáis, Yerko, de la clase del profe Edo, que había una cita que hablaba sobre que la electromiografía venía siendo un arma de doble filo. Sí, la recuerdo. Creo que era un autor que se llamaba John Bas-Magian, creo que era su nombre. Que bueno, él decía que la electromiografía en sí es muy fácil de usar, pero también es muy fácil caer como en abusar de ella. Entonces es como esta frase nos puede permitir como resumir muchos errores que suceden como en el tema de la ciencia. Como para no abusar de ella tenemos que hablar de la Biblia de esto, que es el protocolo CENIAM, el cual nos indica que desde la preparación de la superficie, donde vamos a poner en este caso los electrodos, hasta cómo debo posicionarlos. Explícanos un poco de eso porque la mayor parte de la gente que ve esto, la utilización de los electrodos en sí, no saben cómo se posicionan. Normalmente la gente piensa que es solo ponerlos en la zona del músculo que más sobresale. ¿Cómo funciona eso dentro de la evaluación? Ya bien. Esto, el protocolo CENIAM, si queremos hablar, por ejemplo, en este caso, el vasto lateral durante un salto, no podemos como simplemente improvisar. Primero, lo principal y el primer paso es la preparación de la piel, lo cual es como la parte más sagrada a la hora del posicionamiento de los electrodos, ¿ya? Que tiene que ver con la tricotomía, que es básicamente rasurar y preparar como la zona donde voy a poner, en este caso, el electrodo, ¿ya? En el protocolo también dice que debemos limpiar con alcohol para bajar la impedancia y también, a su vez, quizás aplicar alguna pequeña abrasión, como con algún tipo de lija, donde luego tenemos que ubicar los electrodos, ¿ya? Este posicionamiento del electrodo tiene que estar en el vientre muscular, paralelo a las fibras. Entonces, para eso también la persona que tiene que instalar los electrodos debe tener amplios conocimientos de anatomía y saber sobre la musculatura para poder posicionarlos bien. Y esto me permite también tener una distancia, por ejemplo, entre los electrodos de 20 milímetros y como el posicionamiento es tan importante, si yo ubico mal el electrodo, como cerca de alguna zona de inervación o cerca de un área tendinosa, la señal se va a volver un poco turbia. O ahí va a tener como este ruido del que vamos a hablar más adelante. Ya.
Bueno, dentro ya... Una vez que pegaste lo electrodo en sí y se empieza a hacer la evaluación como tal, pongamos de ejemplo en una evaluación de CMJ, ya que estamos hablando del voleibol, cómo se aplica dentro del deporte. Cuando uno empieza a ver esta señal, empieza a aparecer una lluvia en sí de señales. Esto es lo que se llama como señal cruda, ¿cierto? Sí. Bueno, y esta señal cruda en sí es como una señal como con un poco como de caos. Primero, para realmente poder utilizarla, tenemos que procesarla. Entonces, para eso aplicamos varios filtros, ¿ya? En este caso, hacemos como un paso de banda, entre comillas, que suele aplicarse un filtro que va entre los 100 y los 500 Hz, para así poder limpiar un poco el ruido de quizás un movimiento extra que no queremos evaluar, o también con alguna que tiene que ver como con la corriente también de la sala. De repente, si es que la ambientación no está como el lugar donde voy a tener que hacer la prueba no está tan apto, va a generar ruido dentro de la señal que voy a captar. Dentro de los 10 y 500 Hz, eso es lo que está... Claro, eso es lo que está como estandarizado. Lo protocolar es aplicar ese filtro que va entre esas frecuencias. Bueno. Entonces, para cuantificar entonces después esta actividad, usamos el RMS o el Root Mean Square, que dentro de todo es como el estadígrafo más robusto y nos da una buena idea de lo que es el nivel de la activación neuromuscular durante el tiempo. Después de lo que acabas de decir, también hay un paso que siempre se nos recalcó harto durante las sesiones cuando hacíamos los talleres, cuando teníamos que hacer algún tipo de evaluación. Y principalmente se nos recalcaba ya que nos permitía comparar datos del sujeto anteriormente o comparar los datos de este sujeto junto con otros o de diferentes deportistas en sí. Y esta venía siendo la normalización. Yo no puedo decir que mi vasto lateral está a tope solo porque vi un pic dentro de la señal que aparece en el gráfico, ¿cierto? Claro, porque en este caso, por ejemplo, mis 500 milivolts no son tus mismos 500 milivolts. Entonces, para eso, por ejemplo, durante la prueba utilizamos lo que es la contracción voluntaria máxima. Se le pide al deportista en este caso que ejecute una contracción voluntaria máxima, que es una contracción isométrica, y al registrarla tenemos este valor que va a ser en el fondo nuestro 100%. Y así, cuando analizamos el salto, siguiendo la misma idea del CMJ, podemos hablar, por ejemplo, Israel, podemos saber que estabas utilizando el 85% de tu capacidad máxima en este gesto en base a ese 100% que ya evaluamos antes. Entonces, sin eso, en verdad los datos que estamos captando son solamente números y gráficos dentro de la pantalla, en este caso de la medición. Ya, entiendo. Entonces al final de manera un poquito resumida es conocer el límite de la persona para poder hacer ese límite en comparación a las demás o a sus datos anteriores. Claro, de esta manera entonces en el fondo al tener como este valor máximo que lo tenemos como referencia, después nos sirve para evaluar de nuevo a la misma persona, ver cómo está en comparación ahora a cómo estuvo en un punto inicial cuando tomamos el test. Y también nos permite comparar los datos dentro de los mismos deportistas en un equipo. Entonces, ahí se vuelve súper importante normalizar, ya que sin la normalización, los datos en el fondo tengo muchos datos, pero no los podría comparar, ya que en la realidad y en la aplicación no va a ser como algo fiable. Entiendo. Ahora que hablamos un poquito como de lo que venía siendo esta evaluación, el cómo era el protocolo, el de qué sirve hacer ciertas cosas. Hablemos un poquito como de como hablábamos anteriormente, de la aplicación dentro del deporte. Un ejemplo más específico, hablemos sobre el voleibol y la ciencia detrás de esto con lo que viene siendo la electromiografía. Ya que hablamos de los efectos más generales, entremos a la cancha en sí como tal. En el vóley, por ejemplo, el CMJ viene siendo nuestro gold estándar de evaluación, ya que principalmente es la evaluación o el ejercicio que es más aplicable dentro del deporte, teniendo en cuenta que la fase de contramovimiento antes de un salto se aplica durante el salto bloqueo, durante el salto de ataque,
Así que en sí, obviamente hay otras evaluaciones como el SJ o el Abalaco en sí. Pero ya que nos interesa la fuerza del tren inferior, utilizamos principalmente el CMJ. Yo hago esta fase excéntrica siempre, esta fase excéntrica rápida para después pasar la fase concéntrica, y luego exploto hacia arriba buscando altura en sí gracias a la fuerza del tren inferior. ¿Qué dice la electromiografía de superficie en ese momento específico? Ya. Ahí es donde recuerdo haber visto durante las clases también, y bueno, haber estudiado particular un poco con algunos autores. Creo que uno de sus nombres era Enoca y el otro tenía como un apellido un poco como italiano, no recuerdo si era como Marletti, puede ser. Bueno, Marletti puede ser, no recuerdo muy bien. Pero decía que en el CMJ buscamos ver cómo se coordinan en el fondo todas las unidades motoras para ejecutar el movimiento. Entonces, la evidencia real en los deportistas, ya lo que se ha mostrado en los estudios, ya muestra que hay siempre una sinergia clave entre, por ejemplo, el glúteo mayor y el vasto lateral. Y se ha observado que en sujetos con mucha potencia, que son muy fuertes, la activación del vasto precede ligeramente a la del gemelo. Entonces, eso me permite tener como una optimización en la transferencia de energía al momento de realizar el salto. Entonces, al tener esta, ¿cómo se dice? Esta sinergia de estos dos músculos, por ejemplo, lo que viene siendo el vasto y el glúteo, y más encima tener un poquito más de rapidez en cuanto a la señal en el vasto antes que el gemelo, producimos esta eficiencia mecánica que se podría llamar, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya, por ejemplo, llevo 2 horas jugando o llevo en un partido, por ejemplo? A veces nos toca jugar partidos, 2 o 3 partidos en un puro día. Claro. Y yo siento que empiezo a perder potencia, siento que empiezo a perder velocidad en sí, pero no me siento cansado. Yo sé que puedo jugar más, los músculos no me duelen, no me siento fatigado como tal, en cierta manera, y puedo seguir jugando. ¿Qué podemos tener según la electromiografía para poder inferir qué es esta situación en la que me encuentro dentro de un partido? Ya, claro. Y ahí entra un poco también lo que son el tema, un concepto súper importante que es la fatiga. Tenemos varios tipos de fatiga. La fatiga principalmente neural va ligada como al sistema nervioso central, y también, bueno, yéndolo más específicamente al caso que tú me estás planteando, eso es como más de una fatiga como neuromuscular, pero como periférica. Y ahí es donde la electromiografía de superficie entra y juega un rol súper importante, porque lee eso antes de que tú te puedas dar cuenta, así como tú como individuo personal. Entonces ahí entra un concepto de un autor que, si no me equivoco, se llamaba De Luca, o ese era su apellido, que es súper interesante, que tiene que ver con el tema del desplazamiento, el desplazamiento de la frecuencia mediana, que básicamente, hacia grandes rasgos, y dicho en unas palabras un poco más simples, es que a medida que te vas fatigando, la velocidad de conducción de los potenciales de acción dentro de la membrana del músculo disminuye. Entonces, eso hace que a la larga te vayas fatigando antes de que, o sea, la fatiga llega antes de que tú realmente te des cuenta. Ya. O sea, de manera simple para los oyentes, en cierta manera, significa que la electricidad hacia el músculo viaja más lento en sí, debido a la fatiga que es neuromuscular que se produce en cierta manera. Claro, tal cual como lo estoy diciendo. Si hiciéramos, por ejemplo, en este caso, como ese análisis de la frecuencia, por ejemplo, creo que había unos autores que decían que tenía que ver con el tema de la frecuencia, así como ya la parte más numérica, que era, si no me equivoco, era Fourier o algo así. Bueno, esto es como un adaptado de lo que él decía. Yeah. Era como básicamente que veríamos que el espectro de la electromiografía se correría como hacia la izquierda. Dentro del gráfico. Claro, dentro del gráfico, yeah, hacia las frecuencias más bajas. Y eso es un indicador, ¿ya? Súper fiel de la fatiga antes de que falle realmente durante el salto. Entonces,
También, por ejemplo, ahí entra un principio que hablaba un científico que era Hahnemann, si no me equivoco. Hahnemann, sí, que hablaba sobre el principio del tamaño. Que primero uno recluta fibras lentas y luego las rápidas. Entonces, cuando las rápidas se empiezan a fatigar, el reclutamiento muscular se vuelve más eficiente, ya que las fibras lentas son las que quedan con la energía, pero las rápidas ya están más agotadas, están más fatigadas. Y ahí es donde entra muy bien a hilar así fino la electromiografía de superficie, ya que me permitiría identificar esto justo antes de que suceda realmente. Ya. Por ejemplo, si lo lleváramos como algo más práctico, sería que quizás durante una sesión de entrenamiento pudiéramos utilizar esto de la electromiografía y así poder detener el entrenamiento justo antes de que ya la fatiga sea muy alta y en el fondo el entrenamiento después ya no esté generando el estímulo que estamos buscando con el entrenamiento. Ya. Bueno, siguiendo esta idea de la, ¿cómo se llama?, el tamaño de la fibra en sí o el reclutamiento según el tamaño de la fibra, dentro del voleibol lo que podemos inferir en cierta manera, ya que hacer un deporte que es de predominancia de fuerza explosiva, de potencia, al final podemos ver que tiene una gran prioridad y es podemos entender un poquito el por qué empieza a haber esta ineficiencia cuando ya se empieza a presentar este tipo de fatiga muscular dentro del cuerpo, ya que al ser grande esfuerzo, la fatiga es, los movimientos se vuelven más torpes, empezamos a fallar en ciertos movimientos básicos técnicos y bueno, es por esto que dentro del voleibol se utiliza principalmente este monitoreo con plataformas de salto, de fuerza, con la electromiografía de superficie, que vienen siendo de carácter vital ambas. No es solo saltar alto al final, sino que es saltar con eficiencia. Claro, justamente es poder moverse con eficiencia y poder lograr aguantar también durante más tiempo el esfuerzo que estoy haciendo durante un partido, en este caso. Entonces, bueno, también entrando quizá un poco más como en detalle a eso, como claro, este monitoreo se vuelve súper importante a la hora, por ejemplo, de la aplicación práctica durante una sesión de entrenamiento, ya que, por ejemplo, si tengo que hacer un entrenamiento, por ejemplo, para esas jornadas IRRA donde tenéis que jugar 3 partidos. Claro. Entonces, donde ahí hilar muy fino con el tema de la carga se vuelve súper importante, ya que la idea, o el ideal en este caso sería que al partido número 3 llegue ojalá en las mismas condiciones que estaba en el partido número 1. Entonces, o lo más parecido posible. Entonces, para eso, durante el entrenamiento, tengo que lograr identificar cuáles son esos puntos o en qué tiempo ya estoy llegando como a ese nivel de fatiga en el que ya si me paso un poco más, ya después me va a costar mucho recuperarme y me va a perjudicar en el fondo después de los partidos. Entonces ahí es donde entra como esto del uso de las plataformas de fuerza, también con la electromiografía de superficie, y que en el fondo nos permita como ir hilando más fino entre cada... bueno, en este caso entre cada partido, entre cada entrenamiento, para que en el fondo, al momento de hacer la planificación y hacer los entrenamientos, yo pueda entrenar de la manera más inteligente posible para obtener la forma deportiva, en este caso, que hacer el día que tú tengas que jugar, en este caso, no sé, 3 partidos seguidos, o quizás más, o quizás menos, claro. Pero en el fondo, poder mantener ese rendimiento durante el tiempo. Entonces, sería ideal que en este caso, no sé, la mayoría de los clubes tuviera como una plataforma de fuerza, o que tuviera, sí, sé que es como un caso así hipotético ideal, como que tuviéramos ese equipamiento, en el fondo, tener las plataformas de fuerza, o ya jugarse y tener como un equipo de electromiografía de superficie, también tener personal que sepa, tenga capacitado, claro, que esté capacitado para poder en el fondo poder tomar como estos test, estas pruebas, y también que en el fondo la prueba, como decía el profe de los electivos, era que en el fondo la prueba sea fiable, y que en el fondo mida realmente lo que quiero saber, claro, y lo pueda cuantificar.
Comprendo. Entonces, Irra, como para ir cerrando un poco como ya el tema, creo que lo más valioso de esto es como que lograr como conocer e identificar que gracias a la electromiografía de superficie podemos tener como una visión de los deportistas como un sistema eléctrico complejo igual. Claro, porque normalmente se ve al deportista de una manera un poquito más externa en cuanto Claro, como que no tan específica. Claro, como que el deportista es fuerte, el deportista es más rápido, el deportista más explosivo, pero en el fondo la electromiografía nos permite como cuantificar esas señales eléctricas que está produciendo el deportista y que se están generando también con el entrenamiento que nosotros le estamos planificando. Claro. Entonces, si un entrenador, en este caso, bueno, nosotros tuviéramos como el conocimiento de este tipo de evaluaciones, o si lográramos trabajar con un equipo multidisciplinario, lo cual sería como el ideal. El ideal, el sueño. Pasa muy poco en verdad acá en Chile y como la gran mayoría de los deportes, pero que esto permita en el fondo, con estas pruebas y con todo este conocimiento, poder enseñarles, poder educar a los deportistas como con el tema del rendimiento como general. Poder lograr identificar que, por ejemplo, el deportista, lograr enseñarle al deportista que él puede identificar cómo se está sintiendo él a lo largo del partido o a lo largo de un entrenamiento, para identificar también cuáles son esos como niveles de fatiga durante el entrenamiento y durante el partido. Esto fácilmente se podría sumar a lo que se utiliza harto en el último tiempo, que viene siendo el ARP o el RIR también, claro, que es ¿cómo se llama esto? La percepción subjetiva del esfuerzo que está generando el deportista. Y eso sumado a la electromiografía, al conocer esos rangos, podríamos tener como una visión de los deportistas más fiable en cuanto a si realmente se están produciendo esta fatiga, este esfuerzo que produce, pero al utilizar esta electromiografía es sumarle un extra a este tipo de entrenamiento que podemos utilizar. Claro, porque igual, por ejemplo, a la hora, en el momento práctico de usar esto realmente, por ejemplo, un entrenamiento de algo como más práctico, ahí es donde hay que entrar y hilar fino, y como decís tú, el ideal sería que durante unas pruebas quizás, no sé, semestrales o trimestrales, claro, podamos en el fondo medir al deportista, poder saber cómo está entrenando, poder saber cómo se está llevando el entrenamiento, y también, como decías tú, que lo pueda asociar a su percepción del esfuerzo o a su percepción de qué tan cansado me siento. Porque claro, uno igual como que de repente por la motivación, como que esta parte como más como del cerebro, de que tiene que ver como, es que me siento muy motivado, claro, y digo como, no, en verdad puedo seguir más, pero claro, a la hora ya cuando tenés que cuantificar esto, es donde hay que estar así hilando súper fino, claro, y es donde sobre todo hay que educar muy bien a los deportistas a la hora de hacer los entrenamientos, como habíamos dicho antes, y que pueda asociar de la mejor manera como su intensidad del esfuerzo con los valores como reales. Claro, al final, porque bueno, los deportistas y así como el entrenador tenemos que en cierta manera ser responsables en cuanto a la carrera deportiva que se va generando durante los años. Claro, idealmente sería que el deportista pudiera proyectarse mucho tiempo más siguiendo haciendo el deporte. Claro, bueno, totalmente, sí. Bueno, ya volviendo un poquito más en cuanto a lo que estamos hablando, este tipo de electromiografía de superficie nos da un ojo clínico en cuanto a este tipo de evaluaciones, que la simple vista, el típico ojo de entrenador no tiene. Nos permite, por ejemplo, corregir algún tipo de asimetría. Si veo un deportista, por darte un ejemplo, si veo un deportista con una asimetría muy grande, digamos que un 20% menos de activación en la pierna izquierda en comparación a la de la derecha, durante una fase de despegue, ahí tengo un problema serio, un problema que es en cierta manera un riesgo de lesión importante en cuanto a lo que se podría producir más adelante si no se manejan bien las cargas, ya que tengo que trabajar en el gimnasio.
¿Qué opinas tú de eso que se podría hacer a futuro en sí? Claro, mira, eso es súper importante, por ejemplo, con el tema de lograr, por ejemplo, que los clubes y los centros de entrenamiento tengan como el equipamiento y la infraestructura para que en el fondo, si como decías tú en tu ejemplo, logro identificar que un deportista tiene una asimetría así de grande como lo es un 20%, que es bastante importante. Una gran asimetría. Y tengo que tener el conocimiento y tener la capacidad también de poder tomar en ese momento las decisiones para poder decir, ya mira, con este deportista tenemos que mejorar, tenemos que bajar esa asimetría a que sea ojalá menor del 10% para que no sea una diferencia tan grande y que esto a la larga también nos le pueda perjudicar. Y también que esto nos permita saber que el equipo en este momento tiene un buen nivel, que todos los deportistas están bien y que en el fondo no tengo como algún tipo de riesgo de que, no sé, quizás por el último entrenamiento, los últimos entrenamientos voy a llegar muy fatigado o muy lesionado, claro, o con dolores, molestias como a un partido o alguna fecha importante. Porque al menos ustedes en vóley tienen muchas competencias a lo largo del año. Demasiado. Tanto en los ámbitos como escolares, me imagino, los universitarios. Están las competencias semestrales, se juega cada fin de semana, están las competencias de fines de semana cuadrangulares, campeonato interno dentro de los mismos equipos más importantes como vendrían siendo equipos del vóley, no sé, por decirte, Murano, Manquehue, ese tipo de que tienen un poquito más de ingreso para poder hacer su propio campeonato en sí. Competencia interna. Claro, ahí también están los campeonatos de los jugadores que aparte de jugar por un equipo federado también juegan por universidades. Claro. Y ahí está FENAUDE, está LDS, así que lo que sobra son competencias en sí. Claro, ustedes tienen muchas competencias a diferencia de nosotros en la escala deportiva que tenemos. Al menos en el universitario es una competencia durante el año y el resto es básicamente entrenar. Pero también como que tener solamente una competencia, encuentro yo, es como un poco como jugársela el todo por el todo. Es como claro. es todo nada en este caso. Como claro. Igual eso que tiene el vóley de que tiene más competencias también yo creo que hace que el deportista también se sienta más motivado porque no por el resultado quizás de un partido o de unos entrenamientos, su motivación o sus ganas de querer seguir durante el partido o durante los entrenamientos baja. A nosotros nos pasa, siempre, claro, a nosotros igual nos pasa como eso realmente, como que es muy frustrante de repente saber que, no sé, escalaste mal una vez, ¿cachai? Pero tenías solamente una oportunidad para poder hacerlo, entonces como que todo se define a una sola actuación. Yeah, entonces igual es como, en ese ámbito deportivo es como... hay muchos contrastes como entre varios deportes. Eso es lo interesante al final. Claro. Y bueno, y ya volviendo un poco al tema, puede ser entonces que un poco como el futuro de esto, ¿no? Como que el entrenamiento no esté como en hacer más, sino que en hacerlo mejor, como basándonos en estos datos que nos entregan las plataformas de fuerza, la electromiografía de superficie, también como el control de la intensidad subjetiva que tiene cada deportista. Claro. Muy bueno, hemos abarcado bastante, hoy día harto terreno en cuanto a este tipo de evaluaciones que estuvimos viendo, desde el protocolo CENIAM hasta la frecuencia de DeLuca. Espero que esto les sirva en sí a los colegas que estén viendo este tipo de videos, a la gente que esté aprendiendo un poquito más, que todavía tal vez no son colegas en cierta manera, para entender para entender que la biomecánica no es solo física de pizarrón, sino que es la realidad del movimiento como tal, que tiene una importancia bastante, es muy importante dentro del deporte. Claro, tiene una relevancia súper importante, incluso más de lo que uno creería, sobre todo como a los comienzos de entrar, no sé, por ejemplo, en nuestra carrera, entrenador deportivo, claro. O por ejemplo, entrenadores que no tienen como un nivel de formación tan profesional, como que ven estas pruebas como con dispositivos muy complejos y también muy caros, entonces como que igual está como ese pequeño sesgo de repente de que como que no lo utilizo porque no sirve. Claro. Pero claro, en este caso, y con la evidencia científica que hemos visto también, tiene una importancia así, prácticamente son factores que determinan básicamente el rendimiento. Claro.
Y bueno, así también queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen, por ejemplo, que quizás los entrenadores en Chile estamos aprovechando, por ejemplo, estas tecnologías, las plataformas de salto, la electromiografía de superficie, o piensan que quizás estamos muy atrasados en esta práctica, como de aplicar estos test, usar esta tecnología, ya sea durante los entrenamientos o para tener mediciones, para saber cómo estamos inicialmente? Queremos saber su opinión. Por favor, déjennos su opinión en los comentarios. También si les surgió algún tipo de duda, lo leemos, ¿ya? Y bueno, eso sería todo por hoy. Fue un gusto, Yerko. Y ojalá vernos en otra ocasión también. Quizás podrían salir más capítulos como este. Si nos va bien, puede ser. Si nos va bien, puede ser. Bueno, nos vemos y también recuerden, así como un pequeño paréntesis, que como dijo un profesor, lo que no se mide no se puede mejorar. Así que eso, un gusto y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao, chao.